Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El tema de la corrupción que se ha descubierto en el sistema judicial sigue siendo el tema más importante que tenemos que abordar, porque el asunto de la corrupción judicial no solamente involucra al Consejo Nacional de la Magistratura y al propio Poder Judicial. Evidentemente, quienes intentan corromper a los jueces o quien genera toda esta trama son los poderosos, y los poderosos son los políticos, los poderes económicos legales y los poderes económicos ilegales, narcotráfico, tráfico de personas, minería ilegal, políticos que buscan impunidad en el momento de abandonar el poder, o políticos que intentan tener complicidades judiciales precisamente para hacer mal uso de los recursos públicos. Estamos en un momento bastante crítico. A inicios de año estuvimos con todos los problemas por la crisis en el Ejecutivo, ahora la crisis judicial. Nos sorprende, no todos lo sabíamos, realmente todos lo sabíamos, lo que pasa es que ahora lo estamos visibilizando, ahora lo vemos. Hoy día ha entrado un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, se ha tropezado en el Congreso, le preguntaron qué cargaba en un maletín y él ha dicho, aquí están todos los videos, audios, y aquí hay de todo. Bueno, pues estas cosas van a irse librando, pero la intención de este programa es ahondar un poco en las cosas. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué el Consejo Nacional de la Magistratura ha funcionado mal? Resulta que son 7 miembros, 5 de los cuales son elegidos por universidades y colegios profesionales, es decir, la élite de la sociedad peruana. Bueno, ¿por qué se está eligiendo mal? He invitado a Walter Salas, sociólogo, profesor universitario, para poder analizar el asunto. Y más adelante voy a estar con Walter Espino. Walter Espino es un empresario hotelero, además vecino de Vallecito y miembro de una organización civil que logró detener el proyecto del viaducto Salaberry, un movimiento ciudadano interesante que acaba o está por cumplir un año, está cumpliendo un año de esa lucha. Fueron los primeros que le dijeron al alcalde, no, tu obra no pasa, no estamos de acuerdo, y consiguieron apoyo de colegios profesionales, de otras autoridades, y lograron paralizar el tema. Vamos a ver en qué está lo del viaducto Salaberry, que pretende hacerse inclusive al caballazo, y también vamos a ver cómo se formó ese movimiento ciudadano que puede ser ejemplificante para hacer que nuestras autoridades no hagan lo que les dé la gana en la ciudad. Soy Enrique Zavala, les recomiendo que ponga su teléfono en modo avión y empezamos ya las entrevistas. Walter, bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Qué tal preámbulo? ¿Qué tal preámbulo? Se supone, lo dije en el preámbulo precisamente, que 5 de 7 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura lo eligen las universidades, a través de sus facultades de Derecho, ¿no? Las universidades públicas y las universidades privadas, y los otros miembros, los colegios profesionales, facultades de Derecho, otras facultades públicas y privadas también, o sea, la élite de la sociedad. ¿Por qué tenemos esa conformación evidentemente corrupta? O sea, ¿por qué los miembros se han corrompido? Creo que el componente no está mal, lo que podría estar mal es cómo se viabiliza estas cosas. Existen más de 150 universidades en el Perú, públicas y privadas, pero la rayita que hay que ponerle para que diferencie todo esto es que quienes pueden participar proponiendo tienen que ser universidades licenciadas. O sea, lo que tú estás diciendo, aquí elegían todos, las universidades Bamba, universidades Garage, esas universidades uno de los miembros, que no es ningún secreto, es
representante de una universidad que es dueño de un político que tiene intereses en todo esto. Entonces, y es una universidad que no tiene licenciamiento para tal efecto. Entonces, creo que un primer momento en todo esto es decir, bueno, que las universidades, me parece muy bien que participen uno de los públicos, otro de los privados, porque más o menos mitad es la cosa. Claro, era una conformación interesante, ¿no? Correcto, pero licenciadas. Y decir licenciadas significa que han pasado una serie de tamices que los pone en calidad de... Que consiguen la licencia para poder funcionar adecuadamente. Por ahí empezamos. Segundo, no debe de bastar eso tampoco, porque también ahí hay favoritismos de pretender ya ahora te toca a ti, mañana a ti, etcétera, etcétera, sino poner... Un ruleteo. Lógico, poner un tamiz que permita que quien sea represente realmente a todo ese componente. Dime, Dicho así, está bien. Eso de las universidades está interesante. Los colegios profesionales cayeron en lo mismo. Esa es otra cosa. No todos los colegios profesionales pueden representar lo que quisiéramos en todo caso en esto. Hay colegios súper numerosos, que no por numerosos deban de ser ellos, y hay colegios que no son tan numerosos que de repente son opacados. Creo que el colegiado de colegios profesionales en el Perú, porque la ley los reconoce así, para ejercer hay que colegiarse y eso está reconocido por ley y lleva todo un proceso, también debe de tener un tamiz que se refiera a ello, ¿no? Entonces, sí se elige, yo he participado en 2 o 3 elecciones a nivel nacional para miembros del Consejo de la Magistratura, como sociólogo que soy, nosotros tenemos colegio profesional, pero la gran pregunta es, se producen las elecciones, aparecen 4 o 5 nombres y tú dices, ¿y quiénes son? Ni los conoces. No los conozco, pero ya están. Entonces, uno se pregunta, ¿y qué hay que hacer para estar ahí? O sea, ¿quién los postuló? ¿Cómo se inscribieron? Y esas cosas. Y tú, o sea, tú siendo decano de un colegio profesional, siendo profesor universitario, no tienes idea cómo realmente se ha propuesto a esas personas. Ahora, podría ser, y tampoco es un tema supernumerario, porque en ese caso ganarían los profesores, que son como 300.000, creo, a nivel nacional. Pero no están colegiados. No, pues no va por el asunto. Ajá. También, ya, yo quiero postular porque me siento capaz para ello, tengo las capacidades, méritos y acreditaciones para eso. Bueno, pues me presento como cualquier situación con 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 firmas que avalan mi postulación. Claro, y los votos es de todos los profesionales. Todos. Ahora, eso se hizo en una época, pero después fueron los decanos se juntaban y ellos decían, ¿no es cierto? Tú, y ahí es donde empieza. Se reduce el espacio y entonces tú primero, la próxima le toca a él, y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Es raro ver a personajes notables, porque se notan, ahí, ¿no? Ah, sí lo conozco, sí, yo votaría por él, etc. Es raro ver eso, ¿no? Entonces, nombres de los más raros. Entonces, si tú ves la historia de eso, si no conozco a nadie, no voto por nadie, ¿no? Entonces no doy mi aval para eso. Pero alguien sale elegido y tienes representantes de universidades públicas y privadas y colegios, 3 componentes de 7, como tú dices, válgame Dios, ¿qué puede pasar? Ahora, hay otro de los aspectos, es que en el caso de las universidades eran los rectores, ¿no? De esa supuesta Asamblea Nacional de Rectores que ahora ya no existe. De ahí también. Y ellos determinaban en qué generalmente a qué ponían y cómo a puertas de salir de ser rectores o ya en camino de, entonces sí conozco casos en que también se metían por ese lado. Entonces eso no garantiza nada y tienes el resultado de hoy, de toda esta corruptela. Son personas. Sí. Y, o sea, han sido las personas las que han ido corrompiendo el asunto. Dijeron, no, manejarlo universalmente, o sea, si hacemos elecciones universales, es difícil de manejar. Reduzcámoslo si lo manejamos entre nosotros. Esa fue la primera corruptela. Las elecciones de los colegios siempre estaba a cargo de
del Jurado Nacional de Elecciones, ellos ponen el know-how. No, pero me refiero a cuando designaban a los miembros Ya, del Consejo entiendo, Nacional sí. de la Magistratura. Claro. Ahí empezó la gran corruptela. Por eso, regresemos nuevamente. Creo que el tema está teniendo defectos ya estructurales en su conformación. La pregunta es, ¿por qué tendrían que estar ahí representados los que están? Encontremos un justificativo. En todo esto, y que me disculpen mis amigos abogados, en todo están los abogados. Obvio que este es un poder judicial, no vamos a encontrar otra cosa. Pero creo que se necesita también otra visión de las cosas para pretender hacer eso. Nadie discute que alguien que empiece una carrera judicial aspire a ser presidente de la Corte. ¿Está bien? Que los méritos, el tiempo, las recategorizaciones y los concursos lo lleven ahí. En esa designación no tiene que ser te toca, sino por mérito. Todos los años deben de cesar o jubilarse en el Poder Judicial y deben ser reemplazados los que vienen. Eso es normal, eso encontramos en todas las instituciones, no tiene nada de raro. De tal manera que quiero aspirar a hacer eso, me preparo, me acredito, estudio, todo eso y digo, yo puedo ser. Esa es una parte de la hoja de vida de cada quien. Me he esmerado en hacer todo esto. Y la otra parte importante es su hoja de servicios. Desde que empezó a ser relator, secretario y hasta arriba, uno lo tiene que ver ahí. Donde uno encuentre cosas y efectos, uno va diciendo tal cosa. Y todo tiene que visibilizarse. Tenemos que ir a una pausa. Correcto. Cuando regresemos pretendo abordar precisamente ese tema, porque resulta que las universidades empezaron a tener una influencia fenomenal dentro de la carrera judicial de los magistrados, precisamente con doctorados Bamba, con honoris causas, con maestrías a las que no asistían los magistrados. Eso lo hablaremos tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, estoy con Walter Salas, sociólogo, con él estamos analizando el origen de los problemas judiciales, tal vez precisamente por la manera en que se están eligiendo, no como se ideó la designación de jueces a través de un Consejo Nacional de la Magistratura, sino cómo se están eligiendo a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Más adelante voy a estar con Armando Espino, hotelero, miembro de un movimiento ciudadano que logró paralizar una obra que a todas luces carece de criterios técnicos y que podría convertirse en un gran estorbo en la ciudad en vez de ser realmente una inversión buena. Estoy hablando del viaducto Salaverry. Pero sigamos con el tema de la corrupción judicial y la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Antes de que entremos al asunto del poder que han tenido las universidades, la capacidad de influencia en el poder judicial, quiero redondear un asunto que lo hemos tocado durante casi todo el primer bloque. Las órdenes profesionales velan por el desempeño ético de la profesión. Y allí tenemos un origen de corrupción en la forma de elección y en las personas que los colegios profesionales han llevado. Las universidades forman profesionales diciendo que precisamente lo ético es inseparable de la capacidad. Y ellos también han errado y han fallado. Y son sus representantes los que tienen los mayores problemas de corrupción dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. Si los que forman o deben formar profesionales éticos y los que deben velar por el ejercicio ético de la profesión están cayendo en estas cosas, ¿no es momento de pensar más bien en una reorganización de los colegios profesionales? No, todos los colegios sin excepción tienen sus códigos de ética. Y si Letra muerta. yo no sé.
Tú has estado, tú eres Sí, miembro de un sí, sí, colegio, me parece que has sido directivo también. Decano. Decano del Todos colegio. tienen sus códigos de Has ética. estado con otros Sí. decanos. Cuéntame, El cuéntame tema, cómo es el eso. tema es que este valor y esta acción, hablando de moral y de ética, no es una cosa muy practicable por los resultados que vemos, ¿correcto? Entonces, está un poco lejos de esta realidad que debiera tener eso, la moral como una acción y la ética como un valor. No funciona por ahí. Creo que instaurar valores a instituciones todavía está un poco lejos de nuestra realidad. Entonces, aquí legitimar algo supone plantear principios de autoridad. Y eso es lo que menos se hace en este país. Podemos tener, y no soy abogado ni menos constitucionalista, podemos tener las mejores leyes del mundo. Hay leyes para todo, pero su aplicación, su operatividad, sus resultados, sus prevenciones, etcétera, no están como quisiéramos que estén. Los autores, los protagonistas de estos entran en este tipo digamos, de corrupción visible por todo lado. Entonces, la ciudadanía se pregunta, ¿y qué hacemos y qué estamos? ¿Y quién nos puede dar seguridades de? Entonces, todo eso existe. El tema es cómo hacerlo. Dime, otra vez caemos y percibo que el asunto son las personas. O sea, Claro. los profesionales no están eligiendo bien a sus juntas directivas. Dentro de las universidades no están llegando a ser los decanos o los rectores, por eso, las personas más adecuadas para esos cargos, sino hay un juego político que hace que las cosas no estén funcionando. nadie va a discutir la institucionalidad de un Congreso de la República, que expresa una democracia representativa, que es la expresión del pueblo. Y mira lo que tenemos. Eso es lo que elegimos. Y eso es lo que Eso se está replicando en todas las instituciones, todas inclusive en las de élite, como colegios profesionales. Claro. Y hay instituciones que no universidades. se eligen, se designan. Funcionan un poco mejor. Y hay instituciones que parte se designa, parte se elige, y además autónomas. ¿Qué funciona bien en este país? El Banco Central de Reserva. Y se pone 2 miembros del Legislativo. Y funciona bien, porque es autónomo. Ya, y del se Ejecutivo protege. también, ¿no es cierto? O sea, lógico. Y son El designaciones Tribunal completamente Constitucional, políticas. que también tiene, digamos, parte, con sus vaivenes. Pero lo que no está funcionando bien hace muchos años en el Perú es la justicia en sus plataformas. Ahora, desde la Fiscalía, desde el Poder Judicial, y las Cortes Supremas, y las Cortes Superiores, y toda la estructura judicial. tú hablaste de el hacer un escalafón, el empezar una carrera judicial, que es el modelo que nosotros tenemos. Sin embargo, muchos cuestionan esa carrera judicial, porque resulta que un juez está dedicado, con una tremenda carga judicial, a administrar justicia, pero además le piden que escriba artículos, pero además para poder ascender le piden que enseñe en las universidades, que tenga más títulos, maestrías. Evidentemente no hay tiempo para administrar justicia y seguir maestrías. Tú sabes lo exigente que es seguir una maestría o un doctorado. Entonces, el asunto es que los jueces se han convertido también en una suerte de estafadores de los grados académicos, ¿no? En complicidad con las universidades. Hemos visto aquí los doctorados Bamba, que han beneficiado inclusive a jueces supremos. Hemos visto maestrías a las que los jueces no van, asisten de vez en cuando. Entonces, son cuestiones pues un poco complicadas. Y las universidades aprovechan mucho de eso para tener influencia dentro del Poder Judicial. ¿No te parece que las cosas deberían cambiar? Tal vez empecemos a mirar el modelo anglosajón. Ahí no hay carrera judicial, ahí se designa un juez y ese juez en primera instancia es en primera instancia, pues, ¿no? O sea, ese no pasa a ser superior y luego supremo, ¿no? O sea, se van colocando, no hay escalafón. Lo que pasa es de que tenemos un chip nuevo desde hace muchos años que se llama meritocracia.
y aquel que no está en esas condiciones simplemente se queda. No es que el sistema te lo exija, sino es la exigencia de cada quien de hacer una carrera profesional. Lo que pasa es, lo cuestionable en todo caso, es cómo lo haces. Y insistimos en lo mismo, no están mal las maestrías, no están mal los doctorados, sino es cómo lo haces para lograr eso. Entonces, la corrupción de que estamos hablando del comienzo tiene atravesado todo esto. Bueno, pues para ascender de tal a cual, tengo que hacer mi maestría y también hago docencia y atiendo y aquí administro justicia, ¿no? O sea, eso es lo que no entiendo. Exactamente, entonces ahí hay un problema en todo caso estructural para hacer creíble una meritocracia. Ahora, hay otro asunto, es curiosísimo esto. Resulta que cuando Inostroza, este asqueroso juez que pedía, o le bajo la pena, o quieres que le baje la pena, o que absuelva a este violador de una niña de 13 años, cuando se presenta para ser nombrado juez titular, en currículum, ¿sabes cuánto obtuvo? 100 de 100. En otras palabras, era el modelo de juez. Yo no entiendo cómo se pudo obtener y obtener ese puntaje y luego tener lo que tenemos, ¿no? Lo que ha dicho la realidad. Entonces, lo que pasa es que la corrupción ha llegado a todo nivel, ¿no es cierto? O sea, ya no se puede creer ni siquiera en la meritocracia porque los evaluadores resultan ser corruptos. Pero no te olvides que para ser ladrón también hay que ser inteligente. No cualquiera es ladrón. De tal manera que eso es un indicador, digamos, que se consuma con todos. Aquí hay un problema que creo que es el problema de fondo, es el problema institucional. Estamos tapando huecos hace mucho tiempo y no damos soluciones integrales a todo esto. ¿Quién es nuestro presidente? ¿Cómo ha llegado a ser presidente? Empecemos por ahí. Se vacan, salen, se expulsan, hay corrupción. ¿Hace cuánto tiempo que estamos en este barco a la deriva, que está a soplo de no sé qué? O sea, nos extraña que eso ocurra cuando no queremos ver todo esto. Claro, no nos extraña. La verdad es que, como lo dije, ¿no? O sea, todos lo sabíamos. Todos lo sabíamos. Lo que pasa es que no lo habíamos visto, ¿no es cierto? Entonces, a la hora de echar dedo, ¿quién es el culpable? Nadie echa dedo y nadie es el culpable. A la hora de marcar pautas, todos echan la culpa A, B, C. Y cuando uno ve votaciones de elecciones, y uno se pregunta, ¿y quién votó por? No, yo no he votado. Por ahí empecemos. Tenemos que ir a una pausa. Correcto. Estoy con Walter Salas. Él es sociólogo, profesor universitario. Estamos viendo, entre otras cosas, las culpas que tienen los colegios profesionales y las universidades, de donde han salido 5 de los 7 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que son los que nombran, destituyen y evalúan a nuestros jueces y fiscales. Tras la pausa, pretendo hablar con él y meterme en el tema de los colegios profesionales, porque algo de poder, o mucho poder, existe, por ejemplo, en los decanos de los colegios de abogados, tanto así que hay disputas tremendas por el decanato. Si no, veámoslos en el caso de Arequipa. Hasta ahora no se puede no puede asumir el supuesto decano ganador porque hay cuestionamientos al sistema de elección, se habla de fraude. Bueno, lo veremos tras la pausa. Más adelante voy a estar hablando del movimiento ciudadano que logró detener el viaducto Salaberry, el primer ejemplo que se dio en Arequipa en que vecinos decidieron organizarse y ponerle un paralelo a un alcalde que pretendía hacer obras que no tenían sustento técnico. Tras la pausa, seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, estoy con Walter Salas, sociólogo, profesor universitario, estamos analizando las culpas que tienen los colegios profesionales, las universidades en la designación de 5 de los 7 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que resultó ser un organismo copado por la corrupción. Bueno,
hemos visto las universidades. Veamos los colegios profesionales. Veamos el caso de Arequipa. Se están sacando los ojos por llegar a los decanatos. Durante muchos años, los decanos de los colegios, del Colegio de Abogados de Arequipa, era puesto por un estudio de abogados, ¿no? Este es el que sigue. Luego pareció disolverse un poco el asunto, pero ahora parece que hay decanos que dicen, bueno, después de mí vienes tú, y luego tú, y luego... O sea, aquí el asunto es una argolla por el poder que se puede ejercer. Tienes representantes en el Consejo Nacional de la Magistratura, en la Academia de la Magistratura que forman los jueces. Bueno, hay una serie de cosas, de gollerías y de aparentes círculos corruptos. Ahí ya no estoy hablando del Colegio de Abogados de Arequipa, sino de los colegios profesionales de abogados del país en general. Tú has sido decano, tú has conformado también parte de este Consejo Regional de Decanos, el CONREDE, Coordinadora Regional de Decanos. Bueno, dime, ¿realmente los decanos de colegios profesionales suelen ser personas poderosas? ¿Algunos colegios profesionales son poderosos? No, para empezar, nunca los dejamos que manejen el CONREDE, a pesar que eran súper numerosos, pero no. El Colegio de Abogados es un colegio bien interesante porque quiere expresar una suerte de tradición. Sucesores de la Academia Lauretana, ¿no? Ellos mismos. Tiene que pasar por ahí muchas cosas. Y a partir de esto también van en representación de. Entonces es bien fácil para un decano de un colegio ir a la academia, ir al consejo, ir para acá, ir para allá. Entonces, si uno hace la historia de eso, vas a encontrar que decanos son, la mayoría han sido docentes universitarios, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de litigantes esos de diario trajinar han sido parte de esos? De repente muy pocos, ¿cierto? Algunos han salido del Poder Judicial para eso. Pero el tema es ese, ¿no? El tema es cómo institucionalizas una profesión que sabes que tiene mucha presencia en la estructura judicial de un país. Obvio que tiene que estar lleno de abogados en toda su estructura. Pero el gran defecto es ese. Ardito, un expresidente panameño, decía, el subdesarrollo de un país se mide por la cantidad de abogados que tiene. Espero que no me miren mal mis amigos abogados, pero eso es así. Y hay otra frase histórica, cuando impere la moral, desaparecerá el derecho. No digo quién la dijo, porque si no peor es. De tal manera que esas son dos cosas importantes. Se llega a fabricar tantos abogados que existen una cantidad tan grande que probablemente hacer un escrito cueste 5 soles. Hasta los mismos abogados, las mismas facultades de derecho de todas las universidades no han tenido elementos de control. No hay ninguna facultad de derecho que se haya cerrado, ojo Quique, por falta de alumnos o de postulantes. Las universidades me imagino que deberían tener aquí un rol preponderante en la discusión nacional sobre cómo reformar el Poder Judicial o el sistema de justicia, ¿no? Y creo que eso no debería ser solo un tema de abogados, sino precisamente algo transversal. Es un tema de gestión, un tema de logístico, un tema de procedimientos, un tema económico, un tema de costo-beneficio, etcétera. Entonces, tu próximo invitado conoce muy bien el tema informático, entonces ahí el tema es ese. Ahora, ¿cómo aceleras cargas judiciales informatizando estas cosas? El asunto es que la corrupción también se enquistó en las universidades, ¿no es cierto? Hablemos de las universidades nacionales. Las universidades nacionales durante un buen tiempo estuvieron controladas o las disputas se daban entre organizaciones políticas. Luego las organizaciones políticas salieron. Ya no tienen una presencia real, natural, una influencia fuerte dentro de la universidad y se crearon lo que se llaman grupos de opinión dentro, una suerte de partiditos dentro, pero que no tenían ideología, ni siquiera propuestas. Se parece mucho a los candidatos que tenemos para las elecciones próximas, ¿no es cierto?
y que se convirtieron en tipos que manejaban su chakra. Yo y mis amigos nos repartimos las cosas. ¿Cómo una universidad así podría contribuir al debate? Porque son precisamente las universidades nacionales las que deberían tener mayor injerencia, porque la gran mayoría de las universidades privadas son esas que no tienen licenciamiento, que se formaron para hacer negocios, para otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede contribuir la academia, la universidad, a la reforma del sistema de justicia si adentro también está esta corrupción, esta repartija de poder? Pero velo de otra manera. La universidad no va al Poder Judicial a requerir jueces ni fiscales para que sean sus docentes, ¿correcto? Es al revés. La universidad abre la puerta a esas posibilidades. Claro, pero les da con alguna intención, ¿no es cierto? Sí, que enseñe. Bueno, Cualquier cosa, que enseñe, nos interesa, que esté aquí, me imagino. Aquel juez o fiscal que hace docencia está en todo su derecho de hacerlo. Lo importante es que, ¿qué cosas requiere la universidad para la buena formación de futuros abogados? ¿Aquel abogado del derecho puro o aquel en el ejercicio profesional, el litigante, el que administra justicia, el especialista en penal, en civil, en familia, constitucional? Ese es su abanico de posibilidades y dice, bueno, eso requiero. Si alguien maneja eso en términos de administración de justicia, bienvenido sea y cumple los requisitos para postular a ser docente como en cualquier universidad. El tema está en que hay algunas universidades exprofesamente que se disputan a ese tipo de personajes que ya tienen carrera en el Poder Judicial para que sean sus docentes. Esa es otra lectura. Entonces, hay universidades que dicen, bueno, ¿quieres ser docente? Ven, postula, pues. No hay ningún problema, pero no te toco la puerta para que vengas, no te invito para que vengas a hacer. No te doy doctorados honoris causa, no te regalo maestrías, no te hago doctorados bamba. Exactamente, ¿cierto? Entonces hay que tener esa diferencia de opción. Y hay muchas universidades, soy universitario y me doy perfectamente cuenta dónde están eso y cuál es el ejercicio de eso, con más o menos probabilidades de éxito, ¿no? Hemos caído en cuenta en qué sociedad nos estamos manejando. Tú eres sociólogo, has sido asesor político además, en distintas instancias, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con un país como el nuestro, donde vemos que la justicia no funciona, que podría ir inocentes a la cárcel, liberarse culpables o ser despojado de lo que tú tienes por un rico o por un poderoso? ¿Qué pasa con un país como el nuestro? ¿Cuál es nuestra situación actual y qué es lo que se nos viene en el futuro inmediato? Lo que pasa es que hemos desinstitucionalizado al país y hemos hecho prevalecer a las personas o a los grupetes en todo esto, ¿correcto? Ejemplos muy fáciles. Es fulano de tal, no es el alcalde del municipio, es fulano de tal, no es el rector de la universidad. Entonces son las personas las que han aparecido en escena. Entonces la expresión es eso. ¿Cómo recobramos institucionalidad? Podemos tener la mejor estructura funcional, pero los que la conforman son las que la corroen. Entonces, ¿cuál es el elemento de control? No se supone que la Contraloría General de la República tiene que estar atravesado en toda la institucionalidad pública para velar por el interés del Estado. ¿No se supone que nuestros congresistas deberían ser? Bueno, también. Pero mira, pues no se cuestiona el Congreso como institución, sino los que están adentro, los que elegimos. Así es. El asunto más complicado es que, por ejemplo, las inversiones se retraen cuando ven un poder judicial corrupto, ¿no es cierto? Eso está como indicador de inversión. La seguridad jurídica de un país, la estabilidad jurídica de un país. No voy porque ahí puede pasar cualquier cosa. Me presentan una demanda y pierdo de seguro, como es que perdían el Perú todos los arbitrajes. Cuando jugaban con el Estado, todos los arbitrajes los perdían porque los manejaban. Vamos a irnos al arbitraje porque el Poder Judicial de tu país
no es confiable. Ahora lo hemos ratificado, no es confiable. Así es. Y estos también, tampoco. La justicia privada tampoco funciona. También Pero correcto. estábamos en un momento en que decíamos, miren, habíamos descubierto la corrupción de la justicia privada y decíamos, no, hay que regresarlos al Poder Judicial. Ahora, ¿cómo vas a regresarlos al Poder Judicial? En momentos como estos, ya sé que se acaba la entrevista, en momentos como estos mucha gente trae el ejemplo de Singapur, ¿no? Que es un ejemplo emblemático, como se le quiere. Pero eso no es democracia. Como se le quiere. No, fue elegido al 100% de la votación, el presidente. Gracias, Walter. A ti las gracias. Walter Salas, sociólogo. Nos vamos a una pausa, regreso con Armando Espino. Él es uno de los vecinos valientes que se organizaron para ponerle un paralé al exalcalde Segarra y decirle, no, esta obra no pasa, no tiene fundamento técnico y va a fregar la ciudad. Lo consiguieron. Y eso en un gesto que se inició hace un año. Lo analizamos tras la pausa.